por qué la contabilidad y la obtención de información financiera puede ser muy importante para la toma de decisiones en su negocio. Y además, tener esa relación justamente, digamos, de una manera más cordial con su contador, porque como ya decía, no solamente sirve para calcular impuestos, sino para otro tipo de análisis que serán muy útiles. Entonces, vamos a iniciar. Recuerden que al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Pueden irlas dejando en los comentarios a lo largo del Facebook Live. Y bueno, pues vamos a iniciar. La primer, aquí estamos teniendo, bueno, déjenme regresar aquí. La primer lámina que vamos a ver es justamente qué es la contabilidad. De forma muy simple, podemos decir que la contabilidad es el registro de los ingresos, egresos y cualquier otra operación que tenga su compañía. Esos registros se van a ver reflejados en la información financiera. De forma muy amplia, la información financiera podría contener prácticamente cualquier documento, cualquier análisis, papel de trabajo, en donde esté plasmada esas operaciones que hubo dentro de la compañía en X periodo. En este momento lo voy a limitar nada más a lo que se denominan los estados financieros. Esos estados financieros son los documentos o reportes que nos dan a conocer la situación económica de una empresa en un momento determinado. Justamente hacia el final del Facebook vamos a ver 4 estados financieros principales: el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el capital contable. Decía que la parte de la información financiera no solamente comprendería estos cuatro estados financieros. A partir de ahí se genera mucha información porque imaginen que tienen el reporte de forma general, y si van haciendo zoom in van a obtener pues auxiliares, otro tipo de reportes, y ahí estará esa información. Sin embargo, cualquier otro documento que pudiera incluso generarse a partir de estos estados financieros de los que estoy hablando, también se podría considerar como parte de la información financiera. Es esta la información que ustedes deben considerar, sobre la cual tendrían que basar las decisiones de su compañía para tener un panorama más claro y más sencillo, en donde podrían ir haciendo crecer su negocio. ¿Sale? Siguiente lámina. Los principios básicos de la contabilidad. A ver, como cualquier otra disciplina, la contabilidad se tiene que regir por ciertas normas. Estas normas se han denominado normas de información financiera. Es ahí donde el contador basa la manera de hacer los registros contables, de los cuales acabamos de comentar. Hay 2 temas principales con las normas de información financiera: las reglas de presentación y las reglas de evaluación. Las reglas de presentación le indican al contador qué cuentas debe de utilizar, en dónde se tienen que posicionar dentro de los estados financieros, qué tienen que reflejar, y acompañados de las reglas de evaluación se podrá determinar el monto o el valor al cual se debe registrar esa operación, que ya nos dijo las reglas de presentación dónde hacerlo, y además en la fecha en que se deben de presentar. Esas normas de información financiera también tienen unos principios básicos que se deben de seguir, y que en realidad para ustedes como empresarios ya lo ven de forma digerida, ya lo ven reflejado en esos estados financieros, pero el contador es quien los debe de considerar para poder registrar esas operaciones, y que la información financiera, voy a llamarle así, sea válida. ¿Sale? Ahora, un elemento fundamental para el registro de las operaciones de cualquier empresa son las pólizas. Este es, digamos, la guía en donde se van a registrar estas operaciones para generar toda la información. E inclusive yo diría que esas pólizas son en donde el contador invierte o pierde más el tiempo, ¿no? Porque hace varios años lo que tenía que hacer con esas pólizas es manualmente escribirlas, una hoja, luego capturarlas. Incluso se tenían unas sábanas enormes verdes en donde se vaciaban todos estos reportes. Obviamente estoy hablando de hace muchísimos años, ¿no? Y poco a poco se han ido sistematizando.
esta parte de la sistematización también es muy importante para ustedes como empresarios, porque no solo se trata de hacer de alguna manera automático toda la parte administrativa, sino que a partir de ahí también la contabilidad les permita o la tengan ustedes en un sistema que rápidamente les permita su consulta y a partir de eso nuevamente tomar las decisiones. Entonces, estas pólizas simplemente son unos documentos en donde se van registrando las operaciones a partir de las cuentas contables, considerando las normas de información financiera, y desde ahí es donde se genera los estados financieros y todos los reportes que ya hemos ido comentando. Entonces, es muy importante que ustedes de alguna manera entiendan que hay ocasiones en que el contador les indica o registra tales operaciones de una manera que es así porque solamente está siguiendo las normas, los principios que su misma disciplina le marca. No es un mero capricho, sino tendría que estar siguiendo esto, ¿no? Que sirve justamente para dar orden a la información y de alguna manera uniformidad. ¿Sale? Bien, vámonos a una siguiente lámina y aquí empezamos con partes ya muy importantes. ¿Para qué sirve la contabilidad? Bueno, la información financiera o contabilidad, o qué es el resultado de la contabilidad, se convierte de alguna manera en el termómetro de tu negocio. Nos va a permitir de alguna manera saber si está caliente, si está frío, qué es lo que está sucediendo con ese negocio. Y a partir de eso, tomar decisiones, pero decisiones sobre todo basadas en datos duros, en datos que están respaldados por información que se generó por las operaciones que se fueron haciendo y que nos permitiría tomar decisiones como las siguientes. Incrementar precio. A ver, ya cuando veamos el tema de los estados financieros verán que per se en el estado de resultados, por ejemplo, no necesariamente van a ver el precio como tal. Sin embargo, en un auxiliar, en un reporte de ventas, en un reporte de inventario, a lo mejor ahí sí van a ver el dato del precio. Y eso les permitirá saber, combinado con otros análisis, si ustedes están teniendo de alguna manera un precio conveniente, si sus clientes lo están aceptando correctamente, si la competencia a lo mejor está más arriba, más abajo, y a partir de toda esa información ustedes tomar esa decisión. Por eso les decía que la información financiera no se debe restringir solamente a los estados financieros, sino a todo aquello que se genera a partir de y que acompaña a esa información. Entonces, este sería un ejemplo. El siguiente sería incluir otros productos a tu oferta comercial. Bueno, ¿sabes qué? Me está yendo muy bien, este producto con el que inicié es muy maduro, ya sé por dónde ir, ya sé a quién vendérselo, cómo vendérselo, qué es lo que más les gusta escuchar y con eso los convenzo más rápido. O, bueno, pues el otro escenario, no está funcionando, simplemente no se vende, hay alguien que lo hace mejor que yo, y entonces empezar a idear qué tipo de cosas son las que ustedes pudieran incluir, agregar, para de alguna manera revertir ese escenario bueno o malo que ustedes estuvieran presentando. Ahora, justamente, otra de las razones, o otra de la gran importancia de la información financiera, es que ustedes como empresarios tengan esa capacidad de realmente dedicarse a donde su tiempo es más valioso, a donde realmente genera valor. Porque el hecho de ustedes estar resolviendo oye, ¿cómo registro esto? Oye, haz una factura, oye, háblale al contador. Para eso no están de alguna manera hechos ustedes. Quizás al principio, como cualquier negocio que va iniciando, pues sí sea necesario que ustedes hagan todas las funciones, ¿no? Pero poco a poco su negocio irá tomando forma y eso hará que ustedes realmente solo dediquen su tiempo en donde más valor generan. Y el contar con la información los va a llevar a eso. Estas decisiones que estamos hablando no se toman de la noche a la mañana y tampoco se toman con un solo documento, sino tienes que tener o mucha información disponible a la mano para que a partir de ello las decisiones sean mejores. Ahora, otorgar o solicitar descuentos. El otorgar me refiero
a cuando ustedes, bueno, pues ya también hicieron ese análisis, las ventas no van muy bien, a lo mejor la causa es porque el precio es muy arriba y entonces a partir de que tú haces un descuento, pues esa conversión se hace o el porcentaje de conversión se incrementa, ¿no? Entonces ahí puedes de alguna manera también determinar eso. O solicitar descuentos. Bueno, ¿qué tal si tu información financiera justamente te indica que durante los últimos 3 años le has comprado a un solo proveedor, ¿no? Y has sido de alguna manera leal con él, le haces un pedido cada mes, el volumen de los pedidos ha ido incrementando mes con mes porque tus ventas también han ido subiendo. Entonces quizás sea momento de que tú tienes un poder de negociación ya mayor al que tenías al principio y entonces solicitarle a ese proveedor que te dé cierto descuento por volumen o a lo mejor por pronto pago o te dé más días de crédito, en fin, esas circunstancias que si tú no tienes la información simplemente no te darías cuenta de lo que está sucediendo. Algo muy básico es saber si estás ganando o estás perdiendo y aquí es importante hacerles ver lo siguiente, no por el hecho de que tengas más ventas. Ejemplo, tú al principio vendías 10 productos, ¿no? O 10 piezas del producto que vendes y hoy vendes 100. Entonces tú dirías, he crecido 10 veces mis ventas. Bueno, eso sí puede suceder, pero eso no necesariamente representa que tú estás ganando. ¿Por qué? Porque tendrías que acompañarlo de un análisis como el siguiente. Es decir, si estoy vendiendo 10 veces más, pero eso representa que yo tengo que pedir la mercancía al proveedor con mayor anticipación, que el proveedor por ese volumen, como tiene mayor poder de negociación en este momento, me está exigiendo un anticipo o me está exigiendo el 100% por adelantado y luego yo tengo que otorgarle a mis clientes 30 días de crédito y entonces ese ciclo de conversión del efectivo no me está funcionando. Tengo que solicitar un crédito que me representa intereses y entonces si ya le pongo toda esa información al estado de resultados, resulta que a pesar de que estoy vendiendo 10 veces más que cuando empecé, no estoy ganando dinero. Si yo no tengo la información financiera, simplemente esto no lo podría observar, así que es muy importante. Siguiente punto, ¿cuánto dinero tienes invertido en inventario o en activos fijos? Eso también es algo muy interesante. La parte del inventario yo lo resumiría en lo siguiente. Necesitas tener, sé que con algunos productos no es posible porque depende a lo mejor de dónde lo traigas. Si lo traes del extranjero, pues a lo mejor se tarda 3 meses en llegar todo el viaje y entonces depende de tu negocio. Pero el punto es que trates de tener la menor cantidad posible de inventario parado. Es decir, que dé vueltas muy rápido, que no tengas que tener dinero ahí estancado y eso solamente te lo va a permitir justamente tener tu información sistematizada, que tengas esa parte de, oye, este producto cuántas veces rota en el año o en general mi inventario, cuántas son las vueltas que le di y con eso de alguna manera determinar qué es lo que está pasando, qué podrías hacer para que tu inventario no te represente tener dinero ahí parado y no poderlo poner en otro lado a trabajar. Y la parte de activos fijos, bueno, pues de pronto también es muy importante. Una decisión que se me ocurre muy rápido que podrías tomar en este sentido es, claro, tengo un terreno, tengo maquinaria, tengo todo esto, representa una inversión de 20 millones o lo que sea, pero probablemente haya opciones en donde el arrendamiento de toda esa maquinaria o incluso pues de una bodega en donde tengo todos mis productos tenga un beneficio mayor para tu empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un poquito más cara la renta, ¿no? Si lo compararas, pero lo que no tendrías es dinero ahí metido, dinero que bien hubieras podido meter en publicidad, hubieras podido meter en investigación y desarrollo para un nuevo producto. Es decir, tienes ahí 20 millones en un terreno que sí, por supuesto lo ocupas, pero que a lo mejor esos 20 millones en términos de renta te hubiera representado 5 años, ¿no? Y el efectivo que dejaste ahí estancado en este momento y lo puedes ver simplemente en tus cuentas de activo fijo, lo hubieras puesto a trabajar de una manera que te hubiera representado una rentabilidad mayor que la que estás teniendo en este momento. Entonces, eso también es muy importante observarlo. Ahora, ¿quién te debe y a quién le debes? La parte de quién te debe
Nos hemos encontrado en Gestionix con casos en donde ni siquiera sabían que les debían. ¿Por qué no sabían? Porque a lo mejor lo habían anotado en una libretita, esa libretita se les perdió, el Excel desapareció, en fin. Y tienen dinero ahí que de pronto dicen, oye, ya no tengo para pagar la nómina. Claro, te debe fulano, sutano, mengano y está atrasado X días y simplemente no le has cobrado porque ni siquiera tenías esa visibilidad de que te debían, ¿no? O bien, este cliente cada vez que le vendo a 15 días, me paga 45, bueno, pues entonces incrementale el precio, no de forma general, pero sí a ese cliente que simplemente no te paga cuando te debe de pagar y eso te ocasiona a ti problemas en lo que ya comentaba del ciclo de conversión de efectivo. ¿A quién le debes? Es la parte espejo de lo que acabo de comentar. También tienes que ser muy cuidadoso con eso. Tus proveedores también pueden ser tus principales aliados y tienes que de alguna manera tratarlos bien. Ya decía, si tienes la información de cuánto le has comprado, de que le has incrementado el volumen, de que eres puntual con tus pagos, todo esto empiezas a generar para ti un poder de negociación a tu favor que puedes utilizar para obtener beneficios, bajar tus costos, subir tu rentabilidad y todo esto que se representa simplemente con tener la información a la mano. Solicitar créditos bancarios o fianzas. Bueno, ya decía, prácticamente cualquier empresa sufre con el tema del ciclo de conversión de efectivo. Es algo natural de los negocios, ¿no? Normalmente tienes que solicitar primero tu mercancía que vas a vender o toda tu materia prima para transformar o lo que necesites y entonces a lo mejor ya decía tienes que poner los anticipos o tienes que pagarles por adelantado y luego procesarlo, venderlo y esperar a que tus clientes te paguen. Entonces todo ese tiempo que tienes que esperar representa que de alguna manera tienes que estar cubriendo todos los demás gastos que tu empresa tiene para poder seguir operando. Uno muy clásico pues sería el de la nómina. Tienes que tener a tu equipo trabajando, pero no le has cobrado a tus clientes porque apenas estás en el proceso de transformación y eso hace un hueco en tu capital de trabajo. ¿Cómo puedes cubrirlo? Con un crédito. Pero para pedir un crédito pues no es nada más así de oye pues dame lana y la jalo y ya está. No, tienes que medir si la tasa de interés que te están proponiendo la vas a poder pagar, si el monto que estás solicitando es conveniente y vas a poder darle la vuelta y ponerlo a trabajar para que regrese la lana y vuelva a producir, ¿no? Si la temporalidad o el plazo que te están dando también es algo que tú puedes de alguna manera estar tranquilo y cómodo en los pagos en los pagos que representa y toda esa información nuevamente solamente la vas a poder sacar con la información financiera. No necesariamente tú como empresario vas a poder hacer ese tipo de análisis y aquí es donde empiezo a conectar la parte de que el contador puede ser tu mejor aliado. Él sí tiene esa capacidad, él tiene esos conocimientos y vale la pena que de manera conjunta los utilices para un único propósito, beneficio de tu empresa. Justamente, crecer tu negocio debería ser tu principal meta todos los días. Y de alguna manera lo que he comentado hasta ahora es que, punto número 1, el único que va a hacer crecer tu negocio eres tú. Y lo vas a hacer crecer cuando hagas las cosas de una manera correcta, de una manera ortodoxa. El hecho de que tengas tu información financiera en el momento a la mano y disponible te va a ayudar en este objetivo. Y punto número 3, que puedas de alguna manera hacerte valer de todos aquellos que te pueden ayudar a llevar tu negocio, a hacerlo crecer, ¿no? Y no solamente me refiero a tu equipo interno, sino a esos asesores que tienes disponibles, que tienes a la mano y que muchas veces ni siquiera te habías percatado de que eso podías hacer con ellos, trabajar en equipo al final de cuentas. Un último punto, puedes comparar periodos anteriores y corregir lo que se haya hecho mal o continuar con lo que se está haciendo bien. La información financiera es comparable. De hecho, las normas de información financiera le piden eso al contador, que lo haga comparable. Si el año pasado registraste una operación de esta manera, el siguiente año que tienes la misma operación la tienes que registrar de la misma forma. ¿Para qué? Para que sean justamente comparables. Y entonces tú, el usuario de esa información que se generó, puedas tomar decisiones de manera correcta. Entonces,
hemos visto justamente para qué nos sirve la contabilidad y para qué nos sirve el producto de la contabilidad, que es la información financiera. Vamos a pasar a esta lámina que también es muy interesante e importante. ¿A quién le sirve la contabilidad? Ya he dado algunos esbozos de ello, pero obviamente el primer beneficiado, el primer usuario de la información eres tú, el empresario, el dueño del negocio, el que recibe esa información de primera mano. Te permitirá tomar decisiones importantes para tu negocio, ya sean decisiones de corto o de largo plazo, ¿no? Te permitirá también aminorar el riesgo que estás corriendo. No lo vas a poder desaparecer. Acuérdense también de aquella regla de a mayor riesgo, mayor rendimiento, mayor beneficio. Pero bueno, también no se trata de correr el riesgo así como así, sino si los corres de alguna manera habiendo hecho un análisis con esa información que tu misma empresa está generando, bueno, pues seguramente será un riesgo acotado totalmente. Ahora, hay dos tipos de usuarios de la información financiera, los internos y los externos. Los internos, ¿quiénes serían? Bueno, pues tus socios, ¿no? Tú eres a lo mejor el director general, eres el que está corriendo el negocio todos los días, pero tienes socios que creyeron en ti desde el principio y que la única manera en la que pueden seguir creyendo en ti y pueden seguir apoyando tu negocio es a partir de que tú les muestras mes con mes tus estados financieros y les dices, miren, aquí está, todo va bien o todo va mal, ¿qué hacemos? Ya probé con diferentes escenarios, no la puedo echar a andar, ¿qué se les ocurre? Pero si no les reportas, si no les das esa información, no les das carnita para que ellos también puedan tomar decisiones, de alguna manera te cuenten la experiencia que ellos tienen en otros ámbitos, bueno, pues simplemente no vas a generar ese flujo positivo. Áreas operativas. El hecho también de que tú tengas estos reportes, esta información financiera periódicamente, puedes repartirlo o compartirlo, mejor dicho, con tus áreas operativas. Oye, tu área comercial, pues mira, aquí está el estado de resultados con un auxiliar de los productos que vendimos en este mes y resulta que lo que estuviste impulsando este mes pasado simplemente no funcionó. Y entonces a partir de ahí decidir, ¿le volvemos a meter lana? No le volvemos, lo descartamos, nos movemos hacia otro lado. Entonces, tus áreas operativas también son usuarios de la información financiera. Nuevamente, si la información financiera no la tienes, ¿qué les vas a compartir? ¿Qué decisiones vas a tomar? ¿Qué rumbo distinto vas a seguir dado que no te está yendo bien? ¿Sale? Y otra vez, un poco que no se les olvide, la información financiera no se restringe a la parte de estados financieros, se amplía a mucha más información que se genera a partir de eso. Asesores o consultores. Bueno, evidentemente el contador pues es el que está generando la información, él la tiene de primera mano, pero puedes tener otro tipo de asesores, desde auditores, desde a lo mejor alguien que te viene a hacer un estudio de mercado. Oye, pues el sector en donde estás está haciendo o se está comportando de esta manera, ¿no? Están teniendo crecimientos del 10% año con año, en fin, ese tipo de situaciones. Si tú les compartes tu información financiera, podrán comparar, claro, tú te estás comportando de esta manera y el sector de esta. ¿Qué está haciendo diferente el sector para que tenga un performance mejor que el tuyo? Bueno, pues esto. Entonces, a partir de eso, simplemente también ellos van a ser usuarios de tu información que se generó con el simple hecho de llevar tu contabilidad al día, y el objetivo es que tu negocio mejore o mejore no solo de venir de mal hacia bien, sino si va bien, pues que vaya todavía mejor. Esa sería totalmente la idea. Ahora, usuarios externos. Ahí no está, pero también podrían ser empresas un poco ya más grandes y bueno, pues la bolsa de valores también está fijándose en lo que son las pymes para implementar este tipo de programas de apoyo y poder fondearse, poder obtener créditos a partir de lo que se denomina el público inversionista. Entonces, si hay público inversionista, de alguna manera se convertirían también en tus socios. No solamente son tus socios que están ahí contigo, sino aquellos que, bueno, pues les encanta de alguna manera tomar riesgos y dicen, oye, pues yo voy a invertir en esta empresa, ¿sí? Y voy a necesitar estar viendo su información financiera periódicamente para saber si retiro mi lana de ahí y la pongo en otra o la mantengo. Entonces, ellos también podrían utilizar los socios del público inversionista para tomar decisiones sobre si invertir o no y creer o no en tu compañía.
Los bancos, ya lo decía, pues lo primero que te piden para obtener un crédito, los bancos u otras instituciones financieras, las llamadas fintech hoy en día, en donde sí son un poquito más flexibles que los bancos, pero de todos modos te piden tu información financiera. Si no la tienes, no lo vas a poder obtener. Tus clientes, por supuesto, si tú estás de alguna manera creciendo, empiezas a irte a las grandes ligas, bueno, pues te vas a encontrar con proveedores grandes que están acostumbrados a que para que te contraten, tú primero les demuestres que tu performance ha sido correcto, de que estás haciendo las cosas correctamente, y entonces dales tus estados financieros y con eso podrán tener una idea. Y tus proveedores también, oye, pues ellos se quieren cerciorar de que tú tienes la capacidad de pagarles. Al final de cuentas están en la misma posición que tú, pero del otro lado, ¿no? También tienen un negocio, también quieren saber si tú les vas a responder. Entonces, ellos también son usuarios de tu información financiera. E inclusive, instituciones de gobierno, oye, ¿quieres ser proveedor del gobierno porque tienes productos que les funcionan? Lo primero que te van a pedir es eso para participar en licitaciones. Así que la contabilidad, la información financiera, no solamente la ocupas tú, la ocupan muchas más personas, y mientras la tengas, tu negocio va a ser el único beneficiado, ¿sale? Siguiente, a ver, se dieron cuenta que, aprovechando de alguna manera el tema del Día del Contador, la semana pasada publicamos ahí el contador superhéroe. Y no lo decimos nada más porque sí, sino por varias razones que vamos a ver en este momento y por lo que ya he venido comentando. Al final de cuentas, él es quien, de la mano o conjuntamente contigo, pero por supuesto de lo que se genera directamente con tu empresa, él la transforma en información financiera. Entonces, el contador puede ser tu mejor amigo. No solo sirve para calcular impuestos. Yo diría justamente que el tema de calcular impuestos es relativamente sencillo. Realmente lo que hay que generar primero es la información financiera a partir de la cual se calculan los impuestos. Ojo, no es que cualquiera lo pueda hacer, porque hay reglas, porque hay que estarlas leyendo, actualizándose, saber cómo hacerlo, toma tiempo, ¿no? Pero al final de cuentas, si ya lo tienes dominado, es relativamente sencillo el cálculo per se. Primero, genera toda la información para que realmente puedas llegar a esos cálculos. Ahora, la principal aportación que yo diría que el contador le puede dar a tu negocio es ese análisis financiero del que hemos venido hablando. Es esa parte de qué hacer diferente con tu negocio a partir de lo que el estado de resultados te está presentando. Hoy estás perdiendo. ¿Por qué estás perdiendo? Pues por esto y esto. En el balance tienes esta información. En fin, ese tipo de situaciones el contador la sabe hacer, ¿sale? ¿Qué habilidades tiene el contador? Son varias, aquí hemos listado algunas, ¿no? Es disciplinado, o tiene que ser disciplinado, porque de otra manera simplemente no le da. La parte fiscal, sobre todo, es muy dinámica. Todos los días hay que estar viendo si hay cambios, ¿no? Obviamente hay algunos que se mantienen, otros que se van haciendo estas actualizaciones, pero si el contador no tiene la disciplina de estar estudiando todos los días para poder estar actualizado, simplemente no va a llegar a ningún lado. Liderazgo, bueno, cualquier profesión la requiere, pero el contador tiene que no solamente lidiar con su equipo de trabajo, sino de pronto también con el equipo de trabajo de su cliente, porque, bueno, pues el que te contrata a lo mejor es el empresario, pero luego el empresario ya descargó en su administrador, en sus gerentes, en las personas que sea, y el contador también tiene que hacer trabajar a su equipo de trabajo con el de su cliente, y eso es muy importante y poder hacerlo de una manera correcta. Es sintético, ¿por qué? Porque tiene que justamente a partir de información que para ti puede ser como empresario simplemente números, él tiene que darte los datos más importantes que se generan en esa información o que se obtienen de ahí y hacértelo saber de manera inmediata. Un razonamiento lógico significa que va a poder de alguna manera muy rápida determinar qué es lo que está pasando con tu negocio, y tampoco es que sea adivino y que sea un genio y bolita mágica y listo, ya lo obtuvo. No,
todo esto se basa en su experiencia, en lo que ha tenido a lo mejor con negocios similares al tuyo, porque bueno, pues al final de cuentas el contador tiene otros clientes que pudieron tener los mismos problemas y saber cómo lo resolvió. Puede ser creativo, bueno, pues parte de esto es el hecho de saber, oye, pues tenemos este problema, ¿cómo lo resolvemos? A lo mejor él ya lo vivió y simplemente lo implementa ahora en tu compañía, o se le ocurrió a partir de lo que detectó con el análisis financiero. Obviamente tiene una habilidad numérica pues de alguna manera innata, ¿no? Porque a partir de eso tiene que pues hacer todos los registros de las operaciones y generar la información financiera. El trabajo en equipo, ya decía que es muy importante, porque de otra manera si no puedes hacer o coordinar esos equipos de trabajo de tu cliente y el propio, no vas a ir hacia ningún lado. Y el tema de relaciones públicas, bueno, pues esto es muy importante también, porque de repente, y me voy a pasar justamente a la siguiente lámina, estas son las áreas de conocimiento que puede tener un contador. Prácticamente debe ser todólogo, y a veces los empresarios creen que efectivamente los contadores deben ser todólogos, y bueno, sí, hay esa preparación que debe de tener cualquier profesión, ¿no? Que puede estar de alguna manera incrementando, pero el hecho de poder de alguna manera a ti ayudarte no solo en ejecutar el proceso contable, en tener la información financiera, sino a lo mejor en conectarte con alguien que puede hacer crecer tu negocio, con algún potencial cliente, con un proveedor que a lo mejor te va a dar mejores precios, o a lo mejor también encontró una feria que a ti te va a servir para ir a presentar tu producto. En fin, ese tipo de situaciones también te las puede dar tu contador, y es muy importante que lo puedas hacer en beneficio de tu negocio, ¿sale? Ahora, vamos a entrar ya a la parte final y vamos a entrar un poquito en el detalle de los estados financieros. Recuerden que al final del Facebook tendremos esta sesión de preguntas y respuestas, así que vayan dejándolas en los comentarios para poder inmediatamente tomarlas y responderlas. Otra cosa, estos estados financieros es la parte teórica. Les vamos a poder compartir estas láminas, y también les voy a compartir unas plantillas en Excel en donde estarían estos estados financieros para que sea más fácil su entendimiento. Pero a ver, los 4 estados financieros de los que hablamos al principio son los siguientes. Primeramente, el estado de situación financiera. Este reporte nos muestra la situación financiera de la empresa a una fecha determinada, y lo hace a través de 3 conceptos generales muy importantes: los activos, los pasivos y el capital. En cuanto a los activos, se definen como los bienes, créditos, derechos y valores de una empresa, es decir, lo que tiene a favor la compañía. Puede estar representados por cuentas o por conceptos como bancos, cuentas por cobrar, inventarios, saldos a favor de impuestos, activos fijos, ¿no? O sea, la maquinaria que utilizas para llevar a cabo tu proceso, y todo esto que tú tienes de alguna manera a tu favor. Esto estaría compuesto tus activos. Luego, tus pasivos, por el contrario, es lo que tienes a tu cargo, tus deudas, lo que le debes a terceros, y estaría representado por tus cuentas por pagar, acreedores, proveedores, tus préstamos bancarios, tus impuestos por pagar, en fin, todo aquello que represente para ti un compromiso a favor de un tercero. Y por último, el capital contable, que sería la suma de tu capital social y de tu capital ganado. Tu capital social es simplemente las aportaciones que le hiciste a tu empresa, a tu negocio. Y el capital ganado pues estaría compuesto básicamente de las utilidades o pérdidas que obtengas por la simple operación de tu negocio. Aquí salen varias cosas. Normalmente tus activos deberían de ser igual a tu pasivo más tu capital, ¿no? Esa es la manera en que el balance cuadra perfectamente. Y bueno, pues aquí recuerdo estos temitas que de repente se le dan al contador, ¿no? De que él hace su trabajo y con que cuadre todo está listo,
o que utiliza el famoso San Agustín porque ya perdió 3 horas y el balance no cuadra, bueno, pues hay que meterle ahí un ajuste para que cuadre. La realidad es que esto no es así. Todo tiene un porqué y ahorita lo veremos en el último estado financiero justamente. A todo cargo le corresponde un abono, dice la teoría, ¿no? de aquel que inventó la contabilidad, que es el Fray Luca Pacioli, ¿no? Pero en realidad podemos tener un razonamiento lógico mucho más sencillo y lo vamos a ver en unos momentos. El siguiente estado financiero es el estado de resultados. Este simplemente lo que me indica es, de forma muy sencilla, gané o perdí. ¿Y cómo lo vas a obtener? Bueno, a través del registro de los ingresos y de los egresos. Y dentro de esos dos conceptos macro, tendríamos otros conceptos. Por ejemplo, en ingresos tendríamos las ventas o tus ingresos recurrentes o normales, ¿no? Si tú te dedicas a vender papitas, las ventas que hagas por esas papitas va a ser tu ingreso. Luego, tus ventas extraordinarias, aquellas que no son parte de tu negocio, no te dedicas a eso, pero que de todos modos lo puedes hacer. Por ejemplo, tienes una máquina, ¿no? Ya está un poquito viejita, ya necesitas una nueva tecnología, pues la vendes. Eso lo tendrías que registrar como una venta extraordinaria. Sí representa un ingreso para ti, ¿no? Pero no te dedicas a eso. De cualquier manera, se registra en tu estado financiero. Y los productos financieros, todo aquello que tenga que ver con los intereses o ganancias cambiarias, ¿no? Que tu negocio obtiene por las operaciones que realiza. El otro concepto, decíamos, es el de los egresos. En el caso de los egresos tienes tus compras y gastos, así como del otro lado, pues es lo que directamente utilizas, ¿no? Si vendes pasteles, bueno, pues tus compras estarían de la harina, huevo y todo esto. Y luego los gastos, tu renta, tu luz, tu nómina, esos serían tus gastos, lo que esté directamente relacionado con la actividad principal que llevas a cabo. Y los gastos extraordinarios podrían ser, pues un ejemplo muy claro, un gasto contingente. Oye, ¿sabes qué? Se me incendió la bodega. Esto no es que suceda todos los días. Tuve que hacer un gasto extraordinario. Las normas de información dicen que los tienes que poner en un renglón por separado para que justamente tú puedas, al momento de analizar tu información financiera, puedas determinar que este gasto, que a lo mejor fue importante en este periodo, no lo tienes todos los días. Inclusive, para hacer un presupuesto, unas proyecciones de tu información financiera, es muy importante, porque imagínate que ese gasto representó en un año el 50% de tus gastos. Entonces, ¿qué vas a hacer con las proyecciones? ¿Proyectar ese 50% adicional los años siguientes? No, por eso lo pones en un renglón por separado, en un renglón de gastos extraordinarios, y le dices al usuario de la información, ojo, no vayas a proyectar esto como que siempre sucede, porque no es así. Esa es, de alguna manera, la magia que puedes tener del simple hecho de tener tu información disponible, vigente y a la mano. Y los gastos financieros, bueno, pues las comisiones que pagas, los intereses por los créditos, tu pérdida cambiaria, en fin, esos conceptos. Y de forma muy general, serían los principios. Obtienes utilidades cuando tus ingresos son mayores que tus egresos. Y tus ingresos me refiero a todos los que ya comenté, y los gastos también, y los egresos también a estos que estoy comentando. Entonces, de manera muy general, si tus ingresos son mayores, tienes una utilidad, y viceversa. Si tus ingresos son menores o tus gastos son mayores, entonces estarías obteniendo una pérdida. Pareciera muy sencillo o muy básico lo que les estoy diciendo, pero efectivamente eso está plasmado en el estado financiero, y simplemente aquí les he dado algunas ideas de lo que puedes generar con ese documento, ¿no? El contador tiene más. El contador que los atiende a ustedes les va a poder dar toda esta información de una manera mucho más digerida y favorable. El estado de flujo de efectivo es muy interesante, y aquí les decía hace un rato, normalmente el concepto de la contabilidad es: a todo cargo le corresponde un abono, ¿no? La partida doble. Si hay un movimiento acá, debe haber un movimiento del otro lado. Yo creo que lo deberíamos de entender de la siguiente manera, porque es mucho más sencillo, ¿no? Lo que se trata la partida doble en realidad es de saber de dónde se obtuvo el dinero y en dónde se aplicó, en dónde se utilizó. Y esto es lo que nos dice el estado de flujo de efectivo. Más allá de que nos dice, oye, empezaste con 100 pesos en caja y terminaste con 80,
Bueno, pues justamente, ¿por qué empezaste con 100 y por qué terminaste con 80? Y resulta que ahí algunos ejemplos pueden ser, mira, de esos 100 que yo partí, cobré 200 de mis clientes, y aquí están, mira, aquí están los 200, y los mismos 200 los utilicé en pagarle a mis proveedores porque ya se lo debía, ¿no? O inclusive vendí una maquinaria, la vendí en 40 pesos y se los pagué también a mis proveedores. Entonces, de esa manera simplemente estás obteniendo de dónde obtuviste los recursos y en dónde los utilizaste. Olvídate del cargo y del abono, eso te puede confundir mucho a ti como empresario. Lo que te dice cualquier asiento contable es de dónde salió el dinero y en dónde lo aplicaste. E inclusive puede ser dos cuentas de activo. Por ejemplo, cuando tú fondeas tu caja chica, ¿de dónde sacas el dinero? ¿De dónde obtuviste el dinero? Pues lo obtuve de la cuenta bancaria porque allí estaba. ¿Y en dónde lo aplicaste? Lo apliqué en fondear la caja chica para que hicieran el pago de la cafetería de esta semana en mi empresa. Entonces, cargo, abono, no, a ti como empresario no te sirven esos conceptos, te sirve saber de dónde obtuviste el dinero y en dónde lo aplicaste, ¿sale? Siguiente lámina y último estado financiero, el estado de cambios en el capital contable. Este simplemente te dirá qué es lo que está pasando con tu capital, ¿no? Por un lado, primero invertiste dinero, eso hizo que incrementara tu cuenta de capital contable. Luego a lo mejor repartiste dividendos, eso hizo que disminuyera. O un socio decidió irse y le pagaste sus aportaciones, eso también lo disminuyó. O tu capital ganado, bueno, pues si estás obteniendo utilidades, pues simplemente incrementa esa cuenta. Y si tienes pérdidas, bueno, pues obviamente lo que hace es que se reduce esa cuenta. El estado de cambios en el capital contable, bueno, pues está considerado como dentro de los 4 principales y simplemente te da el panorama de qué es lo que está pasando con tu inversión, con esos recursos que partieron de lo que tú primeramente invertiste y luego se van de alguna manera alimentando sobre todo de los resultados que obtenga tu negocio. Entonces, esos son los 4 principales, pero como ya les he venido diciendo, lo más importante es todo lo que deriva de esta información financiera. Cualquier otro análisis, cualquier otro papel de trabajo también se podría considerar información financiera, ¿sale? Ahora, vamos a cerrar ya el tema para pasar a la parte de preguntas. Las super conclusiones, aprovechando el tema del supercontador. La contabilidad es fundamental para el control de tu negocio, ¿no? Y la contabilidad de forma general, de forma más específica, información financiera y todavía más específica, tus estados financieros como tal, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues ya lo he venido diciendo, sobre todo y en resumen, para tomar decisiones inteligentes. Eso es muy importante. No basta ya ahora con tomar decisiones oye, llegó esto, bomberazo y vamos a hacerlo así. No. Evidentemente, si no tienes la información, pues da lo mismo si la tomas rápido o no, porque no vas a poder sustentarlo de ninguna manera. Pero si la tienes, lo vas a poder hacer diferente y seguramente el resultado será mejor. El contador no solo sirve para calcularte los impuestos. Insisto, puede ser lo más fácil del mundo una vez que cuentas con la información financiera, pero realmente su habilidad, realmente la importancia que tiene un contador para tu negocio es hacerte esa información financiera y segundo, interpretártela, analizarla y darte sugerencias, darte reportes, darte ese tipo de análisis. El contador lo que tendría que hacer realmente es buscar la forma en la que pierda el menor tiempo posible en hacer el proceso, en hacer las pólizas de las cuales les platiqué. Eso ya lo pueden automatizar y pueden hacerlo muy fácil y pueden ahorrar muchísimo tiempo en ello. Y entonces, a partir de que hace eso, podrá dedicarte tiempo suficiente para darte este tipo de análisis. El contador justamente tiene habilidades que debes de aprovechar en beneficio de tu negocio. Si te hace ese tipo de reportes y de análisis, podrás tener mejores conclusiones y hacer crecer tu negocio. La información financiera te permitirá tomar decisiones basadas en datos duros y que simplemente te haga acotar los riesgos. No los va a eliminar porque eso no es posible, nada lo haría, pero sí hacerlo de una manera mucho más inteligente. El tener información financiera
de tu empresa disponible y vigente, le dará certeza a terceros para poder determinar si de alguna manera confía en ti, si te apoya, si te da un crédito, si le mete lana a tu negocio, si te hace crecer, si te da una cuenta para que tú les vendas, si te da pues un crédito para darte la mercancía que necesitas para operar. Y en consecuencia, el no contar con información financiera puede ser lo más terrible que le puede pasar a tu negocio, ¿vale? Entonces, en resumen, lo más importante para ustedes como empresarios es que realmente puedan llevar a cabo el proceso de control administrativo, pero también el contable. La combinación de esas dos cosas simplemente les permitirá tener información financiera y tomar mejores decisiones en su negocio. Vamos a pasar ya a la sección de preguntas. Déjenme revisar si tenemos alguna. Para empezar bueno, pues a responderlas. La verdad es que bueno, pues como les decía al principio, el principal objetivo de todo esto es que ustedes como empresarios vean desde otro ángulo, desde otro punto de vista, el generar información financiera en su negocio, ¿no? Y que eso les permita a ustedes controlarlo de una manera diferente, porque yo creo que todos aquellos que tienen un negocio hoy en día, lo primero que piensan al levantarse es: ahora qué voy a hacer con mi negocio, ahora cómo voy a negociar con mis clientes, con mis proveedores, ¿no? Pero a lo que voy es, ya hoy ustedes llevan ese control, pero a lo mejor lo llevan de una manera en la que no les permite ir un poco más allá. Y justamente lo que pretendemos con esto el día de hoy es que ustedes puedan hacerlo de una manera distinta y en beneficio de su negocio. Tenemos ya aquí una pregunta. Tomás dice: mi contador solo me calcula los impuestos, no tengo ninguna otra información. Es importante decir que efectivamente yo diría que en México la gran mayoría de las empresas y sobre todo, bueno, pues las pymes, justamente tienen esa percepción del contador: es para lo único que me sirve. Y entonces cuando de alguna manera se sientan con un contador y empiezan a pedirles información, ¿qué es lo que le piden? Simplemente el cálculo de impuestos. No estoy diciendo que en tu caso, Tomás, haya sido así, pero probablemente si platicas con él, si te sientes: oye, escuché que tú puedes hacer esto, bueno, pues probablemente puedas cambiar esa percepción de lo que te debe dar a ti como servicio, ¿no? Porque yo sé que lo sabe hacer, los contadores tienen esa capacidad, pero si probablemente la instrucción que le diste o la petición que le hiciste fue solamente eso, pues eso es lo que está haciendo, ¿no? Entonces creo que justamente ese es el objetivo también, tratar de cambiar a ustedes como empresarios esa percepción y tengan pues los elementos para solicitarle más a su contador. Tenemos por aquí otra pregunta. Cielis Azul: ¿en pequeños negocios es necesario hacer un balance, tener estados de resultados? Yo diría que sí. Como has visto, el hecho de tener esta información te permite ampliar tu panorama, te permite tomar otro tipo de decisiones, te permite darte cuenta de a lo mejor problemas que están en tu negocio hoy mismo y que ni siquiera sabes. Entonces sí va combinado con el tema de las obligaciones fiscales que tengas al estar dado de alta en Hacienda, pero no debe restringirse solo a eso. Paga los impuestos, eso lo tienes que hacer porque ya eres un contribuyente, pero si puedes generar este tipo de información, créeme que vas a poder tener un mejor y mayor control sobre las operaciones de tu negocio. Ricardo Sos: ¿cómo puedo elegir un contador confiable si no conozco mucho el tema? Bueno, pues mira, obviamente el tema del contador pues no es que se publique en la sección amarilla y a partir de eso pues tú puedas elegir. La verdad es que lo más recomendable sería llegarte de tus conocidos, ver quién le está funcionando el contador, pero creo que lo más importante también es que tú, ahora que tienes esta información,
cambies la manera en la que estás buscando el contador, en el sentido de que ¿para qué lo quieres? No solamente lo quiero para los impuestos, lo quiero para esto, para que mi negocio funcione, y a partir de eso vas a poder encontrar alguno que te pueda funcionar. Y también te recomiendo, checa nuestros videos anteriores, tenemos uno que justamente tiene un poquito más detalle de qué es lo que debes de buscar en un contador para que lo puedas elegir. Carlos Albino, ¿esta plática estará disponible en YouTube o dónde la podré obtener? Sí, va a estar disponible aquí en Facebook, también lo vamos a postear en nuestro blog.gestionix.com, ahí lo van a poder revisar y bueno, pues tomarse con tiempo esta plática y poder sacar mayores conclusiones. Hugo Huerta, soy emprendedor. Le gustaría saber si es posible que él mismo pudiera realizar las declaraciones y demás cosas. Bueno, Hugo, primero, cualquier duda que pudieras tener sobre este proceso que estás emprendiendo de ya empezar a facturar y demás, también checa nuestros videos anteriores, tenemos uno que te puede ayudar a hacer ese proceso mucho más ligero y mucho más sencillo. La parte de que tú puedas realizar las declaraciones y todo este proceso, a ver, sí puedes, pero yo diría vaya, no te lo recomendaría por dos razones. Una, como ya te dije, el tema de calcular los impuestos puede ser muy sencillo, pero debes saber cómo, y tendrías que dedicarte a leer la ley y saber el proceso y los cálculos, y ahora este factor y multiplica esto por lo otro. Sencillo, sí, tienes que saberlo, pero yo te preguntaría, ¿tú crees que ahí es donde más valor generas para tu negocio? Yo diría que no. Realmente ponte a pensar mejor en: mis productos están correctos, el empaque va bien, el precio es correcto, mis proveedores no hay otro que me lo venda más barato. Ahí es donde realmente tú como empresario debes de generar más valor, y deja a los que saben hacerlo bien, que lo hagan por ti. Y eso no significa que tú los dejes por allá aislados y no tengas información, no, al contrario, trabaja en conjunto, pero tú pon realmente tu tiempo en donde más valor vas a generar para tu negocio. Betty, ¿cómo me ayuda el contador en la administración de inventario si no lo he llevado a cabo formalmente? Bueno, pues sí, el contador te puede ayudar en eso. Evidentemente él tiene esos conocimientos de cómo es la mejor manera de llevar un inventario, de qué puntos de control poner, de incluso en qué sistema lo puedes llevar, cómo hacerlo. Yo te recomendaría que te sientes con él, y si justamente un poco lo que estoy entendiendo aquí es lo que quieres hacer es: no lo he hecho bien, pero a partir de aquí borrón y cuenta nueva, platícalo con él y seguramente te ayudará. El empresario dueño de algún negocio, ¿cómo puede interpretar unos estados financieros? Excelente pregunta, Tomás. Obviamente necesitas cierto conocimiento en esta materia, en materia financiera. Tampoco es difícil, y la manera en que tú puedes irlo aprendiendo es justamente con alguien que ya lo sepa, como cualquier otra disciplina, ¿no? Hay puntos muy básicos. Si un estado de resultados te dice que pierdes, pues pierdes, ¿no? Es tan evidente como eso. Lo importante es saber por qué estás perdiendo. Porque mi ciclo de conversión de efectivo se está tardando demasiado, porque mi proveedor me está dando muy caro, porque mi precio lo estoy dando muy barato y por eso me compran mucho, pero para mí más bien se convierte en un problema. Esos son el tipo de cosas que irás aprendiendo con tu experiencia, y creo que todavía mejor lo sabes hoy en día, porque si tú eres el dueño del negocio, tú eres el que lo llevas a cabo, te puedes dar cuenta de esas cosas con el simple hecho de tú dirigir el negocio. Combinado con alguien que ya sabe lo que hay en cada línea de los estados financieros, va a ser mucho más sencillo, y después ya te va a bastar con que te pasen la información y tú lo interpretes de manera más rápida. ¿Cómo se ven beneficiadas las pymes? ¿Cómo no se ven beneficiadas las pymes que llevan estados financieros, Rubí? ¿Realmente lo pueden hacer? Sí, se ven beneficiadas con todo lo que acabamos de ver el día de hoy, con el simple hecho de tú tener esa información, de saber si estás ganando, si estás perdiendo, saber si tu ciclo de conversión de efectivo se está tardando demasiado, saber si tus proveedores te están estrangulando con el hecho de pedirte que pagues por anticipado, y por otro lado tú a tus clientes les das 30 días de crédito. Todo eso lo arroja la información financiera. En verdad, un poco ligándolo con la pregunta anterior, no
no piensen que ya con esta plática ustedes lo van a poder hacer, porque tampoco es así. Como cualquier otra disciplina, si yo me pongo en sus zapatos de cualquier negocio que ustedes estén llevando a cabo en este momento, probablemente, más bien, no voy a poder hacerlo o yo ejecutarlo de manera rápida con una plática que tenga con ustedes. Me tendría que apoyar en quien ya lo sabe hacer, y eso es lo que justamente estamos tratando de hacer, que ustedes creen esa sinergia con su contador y los únicos beneficiados sean su negocio y ustedes como empresarios. David Flores: es recomendable que al principio que estoy empezando con el negocio de alguna manera me apoye con un contador. Yo diría que sí, David, desde el principio, no solo para cumplir con los temas fiscales, sino también para que todo esto que acabamos de platicar de alguna manera ponga los controles, el marco donde te vas a mover desde el principio, y va a ser mucho más fácil. Liliana dice que es contadora, no ha ejercido. ¿Cómo le puede hacer para empezar a actualizarse? Bueno, pues obviamente es un tema de lectura. A lo mejor podrías tomar pues un curso, un diplomado que te pueda llevar por pues la parte más importante, lo más elemental de actualizarse con los nuevos regímenes y demás. Eso es lo que yo te diría. Benito, ¿cómo puedo empezar a generar facturas? Benito, tenemos unos videos ya con esta información. Te diría que puedes consultarlo. Cualquier duda, si quieres, déjanos tu correo y te lo podemos responder terminando este Facebook. ¿Vas a compartir los estados financieros para guiarnos? Sí, por supuesto. Les vamos a compartir la presentación y les vamos a compartir unas plantillas de los estados financieros. Les diría que todo aquel que necesite este material, déjenos su correo electrónico en los comentarios y se los vamos a hacer llegar en el transcurso de hoy o el día de mañana. Las ventas extraordinarias llevan IVA, dice Nubia. Un ejemplo: si tienes equipos de cómputo sin usar y quieres abrir la venta de los mismos a los empleados, sacas el valor, el libro y agregas el IVA. Bueno, Nubia, lo que te diría es, no depende, el hecho de que lleve IVA o no lleve IVA no depende de si es una venta extraordinaria o te dedicas a eso. Realmente depende de si la operación que estás haciendo está grabada o no está grabada. Y en el caso de un poco de lo que planteas, si es un activo fijo, bueno, pues depende. Hay un artículo ahí en la ley del IVA que te dice que si se lo vendes a una empresa, entonces sí está grabada, y si se lo vendes a alguien que no es empresa o no es persona física con actividad empresarial, podría estar exenta. Entonces, insisto, no depende de si es extraordinaria o es una venta ordinaria, depende más bien de si el acto que estás realizando tiene o no tiene IVA, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí las preguntas. De todos modos, si tienen más comentarios o tienen más preguntas, recuerden, pueden dejarnos ahí su correo electrónico, escribirme incluso directamente, jc.olague@gestionix.com. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Síganos sugiriendo temas. Vamos a seguir preparando para los siguientes eventos, seguir compartiéndolo con ustedes. Y bueno, pues aquí tienen también toda la información de Gestionix. Métanse a nuestro sitio www.gestionix.com. y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente.